César Fornis, Esparta, Historia, Sociedad y Cultura de un mito historiográfico. Introducción. En otro tiempo advertí que, siendo Esparta una de las ciudades-estado menos pobladas, era evidentemente la más poderosa y célebre en la Hélade, y me pregunté cómo pudo ocurrir eso. Pero después que reparé en las costumbres de los espartiatas, ya no me sorprendí por más tiempo. Este pasaje con el que inicia Jenofonte su República de los Lacedemonios nos da las claves de lo que era Esparta a los ojos de otros griegos. De un lado, una ciudad apenas urbanizada, sin murallas, sin grandes y suntuosos edificios públicos, que no se correspondía con la grandeza de su historia y con el lugar que ocupaba en la ecúmene. De otro, la excelencia de su clase dirigente, los homoioi o iguales, la admiración que despertaba su modo de vida sobre los estratos sociales acomodados de otras poleis, la idealización política y social de la que eran objeto por parte de aquellos teorizadores que, como Platón y Aristóteles, veían en ellos el paradigma del buen ciudadano y del buen Estado. Es sintomático que las ciudades-estado ideales alumbradas por Platón en la República, Calípolis, y en las leyes, Magnesia, fueran ambas modeladas sobre la espartana. En las leyes hallamos también un elogio de la politeia de Esparta, la constitución, la forma de organizarse políticamente un Estado. En el Estagirita, esta tendencia a la idealización no es tan acusada y se ve ponderada por ciertas anotaciones críticas patentes en el análisis del ordenamiento constitucional espartano, incluido en la política. En este mismo siglo IV será el exiliado ateniense Jenofonte, buen conocedor de la realidad espartana. Los espartanos le acogieron y le proporcionaron la villa de Esilunte, cerca de Olimpia, que perdió cuando los eleos recuperaron ese territorio tras la batalla de Leuctra. Y amigo personal del rey Agesilao II, a quien dedica el encomio que lleva su nombre, el narrador de las páginas más brillantes de la historia de Esparta, aquellas que son testigo de su imbatibilidad en el campo de batalla y de su indiscutible hegemonía en el mundo griego, asociando ambos hechos a la preeminencia moral de los hábitos de vida, epitedeumata, y de las leyes, nomoi, lacedemonias. Precisamente el deterioro y la corrupción de unas costumbres ancestrales y de un régimen político estable y equilibrado en sus diversos componentes, tema de la República de los Lacedemonios, llegarán junto con el imperio y serán percibidas como la causa de la desintegración del mismo, circunstancia que no por casualidad coincide con el final de la principal obra genofóntica, las Helénicas. Pero Esparta no solo ha despertado interés y admiración entre los escritores greco-romanos, sino que, como sucede con la antagónica Atenas, siguió proyectando su larga sombra sobre el pensamiento occidental mucho después de finalizada la antigüedad hasta el mismo siglo XX. Únicamente Roma ha superado a los dos grandes hegemones griegos como modelo de inspiración para la posteridad. La laconofilia y la sublimación de todo lo espartano emergen en pleno siglo V entre los críticos de la democracia ateniense que toman la constitución lacedemonia como punto de referencia para su ideario oligárquico y adoptan los símbolos visuales y las costumbres de los espartiatas, principalmente el cabello largo, como forma de definirse política y socialmente con respecto al conjunto del demos. En este sentido, Esparta fue siempre adalid de los regímenes exclusivistas en virtud del axioma que dice que el gobierno de los mejores es necesariamente el mejor de los gobiernos. En realidad, se trata de un filolaconismo de salón, ya que muy pocos aristócratas atenienses habrían estado dispuestos a seguir el estricto y austero modo de vida espartano.
la dieta o dieta. Es bien conocida la anécdota relatada por Plutarco del rey Póntico que, mostrando su desagrado al probar el famoso caldo negro, el plato típico de la gastronomía espartana, es advertido por el cocinero Laconio de que para poder degustarlo antes hay que haberse bañado en el frío Eurotas. Son estos laconizantes los parodiados por Aristófanes en Aves, donde se les representa hambrientos, sucios y socratizados. La acuñación del término socratizar, socrateo, por el comediógrafo ateniense es un indicio más que apunta a una cierta admiración o respeto de Sócrates por la eunomía, el buen orden, espartana, donde imperaban nomoi, leyes no escritas, universales, nunca cuestionadas. Recordemos además que el filósofo no abandonó la Atenas gobernada por el régimen oligárquico y Filo Laconio de los 30 tiranos en 404-403 y que dos de sus discípulos más conspicuos, Critias y Platón, un tercero, Alcibíades, fue una constante amenaza para la democracia, dejaron honda huella de su laconofilia. Precisamente de Critias, tío de Platón y el más significado de los 30 tiranos, se han perdido, a excepción de algunos fragmentos, las dos obras que dedicó a la politeia espartana, una en verso y otra en prosa, donde elogiaba sus principios, las leyes y la forma de vida comunitaria. Llevado a la práctica, el régimen que encabezó durante algunos meses se asemejaba al espartano en cuanto estaba presidido por un consejo de 30 miembros, inspirado en la Jerusía. Existía un colegio de 5 éforos, idéntico en número y nombre a los supremos magistrados de Esparta, y el cuerpo cívico se limitaba a 3.000 ciudadanos, aproximadamente el tamaño del espartano de ese tiempo, integrado por igual número de homoioi. También de la segunda mitad del siglo V nos ha llegado entre los escritos de Genofonte un opúsculo anónimo cuyo autor fue bautizado como el viejo oligarca, que refleja el sentir de la clase privilegiada ateniense respecto a la democracia radical imperante que otorga el poder a la masa ignorante y pobre. Pero no solo atenienses alentaron el desarrollo y difusión de este fenómeno, también contribuyeron a ello algunos espartiatas a través de sus contactos oficiales y personales con griegos de otras poleis, siendo el ejemplo más claro el logos o panfleto político atribuido al rey Pausanias. El triunfo sobre Atenas en la guerra del Peloponeso proporciona a Esparta la indiscutible hegemonía en Grecia durante el primer cuarto del siglo IV y la consolida como modelo para las facciones oligárquicas, dominantes o no, en los diferentes estados griegos. Mientras un panhelenista convencido como Isócrates consagra su panegírico, escrito en 380, a la necesidad de una colaboración entre atenienses y lacedemonios en la dirección de la lucha helena contra el bárbaro, esto es, contra los persas. Incluso en otro discurso de tono muy diferente, el Panatenaico, un canto a su patria ateniense, el rétor se hace eco de ese entusiasmo que despiertan los espartanos cuando dice: la mayoría elogia con mesura la ciudad de Esparta, pero algunos hablan de ella como si allí hubieran gobernado semidioses. Después de excitar la curiosidad y alimentar la imaginación de los principales filósofos y tratadistas políticos del siglo IV, según hemos visto más arriba, el historiador helenístico de origen aqueo, Polibio, y el ilustre orador romano Cicerón, este principalmente en Sobre la República, también echaron la vista atrás para adoptar las bases del Estado pergeñado por los espartiatas como las más apropiadas y dignas de ser comparadas con las que identificaban a la Constitución romano-republicana. También en el siglo I a.C., Dionisio de Halicarnaso,
dentro de una concepción historiográfica que presta a Roma unos orígenes griegos, no duda en reconocer que el Senado romano se configura a imagen y semejanza de la gerusía espartana, como prestigiosos consejos de ancianos destinados a controlar el poder de la realeza. En el imperio, una percepción claramente favorable a Esparta irradia asimismo la obra del polifacético moralista Plutarco, que consagra nada menos que 6 de sus vidas paralelas a destacados personajes de la historia espartana. Se conservan las biografías de Licurgo, Lisandro, Agesilago II, Agis IV y Cleómenes III, mientras que una sexta sobre Leónidas I se ha perdido, junto a un opúsculo en el que recopila famosos apotegmas laconios. El erudito Ateneo o el viajero Pausanias también se dejaron seducir por los cantos de sirena de una Esparta rediviva en el marco de la recuperación y glorificación de la cultura helénica que fue la época de los antoninos. Ya en periodos mucho más cercanos a nosotros, la República Veneciana del siglo XVI intentaba darse un régimen aristocrático como el espartano, mientras los ilustrados franceses del XVIII admiraban el respeto de los espartiatas a las leyes por encima de todo, caso de Montesquieu, o bien la igualdad y el comunismo de bienes como fundamentos sociales de su clase dirigente, caso de Rousseau o Mably. Para acabar, si las democracias liberales de la Europa del XIX, en especial Gran Bretaña, tenían como ejemplo histórico a Atenas, cuna de la democracia y de los valores que la convertían en escuela de Grecia, como es nominada por Pericles en su famoso discurso fúnebre en honor de los caídos durante el primer año de la Guerra del Peloponeso, países centroeuropeos como Alemania, particularmente bajo el régimen nacionalsocialista, y la extinta Unión Soviética se identificaron con el totalitarismo, el orden, el militarismo y el férreo sistema educacional que impregnaban el Estado espartano. Incluso la intelectual feminista Simone de Beauvoir evocaba en Le Désir Sex, 1949, a una mujer espartana idealizada, liberada por una sociedad comunitaria de las ataduras familiares y en consecuencia de su dependencia. Esta copiosa y fértil utilización ideológica que se hizo de Esparta ha envuelto su pasado en una aureola de leyenda en la que resulta difícil, a veces imposible, discernir los datos que se pueden etiquetar como históricos, un campo de minas para el historiador y el arqueólogo, según la descripción de un reciente manual francés. Este es el fenómeno que, desde la feliz propuesta de François Ollier, se conoce como le mirage espartiate, el espejismo espartiata. En ciertos aspectos de la realidad espartana puede hablarse sin reservas de un genuino proceso de invención del pasado puesto al servicio de propósitos políticos contemporáneos. No obstante, Paul Cartlage, posiblemente el historiador moderno que más y mejor conoce la historia de Esparta, ha expuesto últimamente la necesidad de ampliar la definición de mirage a las fuentes no literarias, dado que el arte lacedemonio se inspira en una tradición no menos distorsionada o imaginada. El período más creativo en cuanto a invención de la tradición será el siglo III, bajo los reinados de Agis IV y Cleómenes III, cuyos intentos de reforma de la politeia proclamaban la necesidad de una recuperación atávica del pasado a través del restablecimiento de la legislación atribuida al mítico Licurgo. Su esfuerzo por promover la aceptación de este giro político interno no halló mejor mecanismo de legitimación que implantar la semilla original de los cambios buscados en personajes e instituciones, reales o no, de un pasado tan cercano para los propios espartanos como para el resto de los griegos del helenismo. Todo ello justifica la aserción de Lazenby expresada en el prefacio de su libro, ya clásico, sobre el ejército espartano.
de que cuanto más estudia Esparta, más preguntas quedan sin respuesta. Las fuentes literarias antiguas, bien que ajenas a la propia cultura y modo de vida espartiatas, con las posibles excepciones de Tirteo y de un Jenofonte que, arraigado en ellas, fue su privilegiado espectador e intérprete, henchidas de leyenda y coloreadas por la manipulación ideológica, mantienen su carácter preeminente como fuente de información sobre la sociedad lacedemonia en sus diferentes ámbitos. Junto a los dos autores mencionados, nuestro conocimiento parcial del cosmos, orden, espartano, descansa en valiosas indicaciones proporcionadas por las obras de Heródoto, Tucídides, Aristóteles, Polibio, Plutarco y Pausanias, los cuales, ha de asumirse, se nos presentan como transmisores de una realidad espartana que les estaba vedada y cuya especificidad interpretaban bajo sus propios parámetros culturales. Por otra parte, la arqueología, que tantos frutos ha dado al conocimiento del mundo griego antiguo, no se ha mostrado especialmente pródiga con Esparta. La tierra lacedemonia no ha sido sometida al cruel escrutinio de la moderna ciencia arqueológica, al menos no de la forma pertinaz y sistemática en que lo ha sido otros lugares emblemáticos como Atenas, Delfos u Olimpia, ya que solo en contadas ocasiones y con insuficientes medios se ha acercado a hendirla para sacar a la luz los secretos de esta sociedad tan velada para los griegos contemporáneos. Son datos reveladores, por ejemplo, que no se haya encontrado hasta el momento ninguna necrópolis, lo que además de suponer la privación de una de las principales fuentes de materiales, dificulta si no impide el establecimiento de secuencias en los estilos cerámicos, o que no se conozca con seguridad el lugar de emplazamiento del ágora clásica, auténtico nervio político, religioso y económico de la ciudad griega antigua. Con la excepción de los trabajos de Zountas en los años 80 y 90 del siglo XIX, centrados en la Tholos o templo circular de Bafio, donde halló los dos conocidos y magníficos vasos de oro micénicos que portan este nombre, y en el Amicleo, el santuario de Apolo en Amiclas, ambos del período del Bronce final, las excavaciones han sido siempre conducidas por la British School at Athens. Así, de 1904 a 1910, el equipo constituido por Bosanquet, Dawkins, Dickins y Was concentró su atención en tres yacimientos senieros como son el templo de Atenea Calcieco en la Acrópolis, el Meneleo y el santuario de Artemis Ortía. La Primera Guerra Mundial interrumpiría el ritmo habitual de publicación de los resultados, por lo que, salvo estudios preliminares o parciales aparecidos en los números 10-17 del Annal of the British School of Athens, solo vio la luz una monografía, cierto que de enorme importancia, sobre el santuario de Artemis Orthia. Entre 1924 y 1927, A.M. Woodward, que reemplazó a A.J.B. Was en la dirección de la escuela, excavó fundamentalmente en el área del teatro romano. En 1973 se reanudaron los trabajos que desde entonces no se han vuelto a interrumpir con la investigación emprendida por Héctor Catlin en el edificio con Megaron micénico que en el Heládico tardío precedió al Heroón dedicado a Menelao y su esposa Helena, a la que seguiría en 1988 un nuevo estudio y reinterpretación del pórtico y el teatro romanos por parte del equipo codirigido por Geoffrey Whewell y John Wilkes. Por su parte, la Eforía de Arcadia Laconia del gobierno griego ha practicado algunas excavaciones de urgencia en la moderna ciudad de Esparta que apenas han aportado materiales de las épocas arcaica y clásica, dato que no debe extrañar si pensamos en el considerable tamaño y prosperidad que alcanzó la Esparta romana. Puede encontrarse un sumario en los últimos hallazgos de la contribución de Estela Raftopoulou a Kanaga y Walker.
En los últimos años, la labor arqueológica se ha intensificado y proyectos más ambiciosos como el Laconia Survey, emprendido de manera conjunta por la British School y la Universidad de Ámsterdam, se han marcado el objetivo esencial de vincular la ciudad con su territorio, tanto en el análisis de los recursos económicos como en la determinación de la función que cumplían los asentamientos diseminados por el mismo. Así, unos 400 de estos pequeños enclaves, antes desconocidos, han sido identificados, datados en un arco cronológico que abarca desde el Neolítico hasta el período otomano, y se ha calculado su tamaño y población. Se ha seleccionado una veintena de ellos para un estudio más exhaustivo. Previsiblemente, esta sistematización arqueológica tendrá una continuidad en la medida en que la British School ha expresado su voluntad de fundar un centro de estudios en Esparta. Por otra parte, los hallazgos epigráficos, escasos en una poli con rudimentarios procedimientos institucionales que constituyen el polo opuesto a la práctica democrática ateniense de difundir los asuntos públicos, apenas han hecho aportaciones significativas al conocimiento de la vida política, económica o religiosa de los lacedemonios, en primer lugar, porque la casi totalidad del millar aproximado de inscripciones son de época romana, y en segundo lugar, porque cuando no lo son, la información que proporcionan estos epígrafes es parca o irrelevante, pues se trata de escuetas dedicatorias en exvotos de bronce o terracota. Pensemos, por ejemplo, que de toda la historia de Esparta anterior a la época helenística, únicamente se han preservado 2 documentos públicos u oficiales en cuanto emanados del propio Estado. Un tratado de simaquía o alianza plena, defensiva y ofensiva, con el, de otra forma desconocido, pueblo etolio de los Erxadias, datado en el siglo V o principios del IV, y el Fondo Común de Guerra que recogía las contribuciones de los aliados de Esparta en el Egeo durante la Guerra de Célica. Una vez introducidas las fuentes, no estará de más hacer algunas precisiones onomásticas y geográficas. Pese a que los historiadores modernos se han referido siempre y continuamos refiriéndonos por comodidad a esta entidad política como Esparta, los griegos la conocían como Lacedemonia, denominación que se aplicaba a toda la región que gravitaba y dependía de la ciudad que ejercía de auténtico epicentro del Estado, Esparta, mientras que sus ciudadanos recibían el nombre oficial de lacedemonios. Recuérdese, por ejemplo, la letra lambda que campeaba en el escudo de los hoplitas espartanos. No obstante, este término engloba en ocasiones a los periecos desprovistos de derechos políticos. Desde época romana en adelante se aplicó más comúnmente la denominación de Laconia. Aparece por primera vez en Plinio el Viejo en el siglo I de nuestra era, que aún hoy ostenta la actual provincia griega. Esparta se encuentra enclavada en el corazón de Lacedemonia, región del sureste del Peloponeso, que aparece delimitada por 2 formidables fronteras naturales, los macizos montañosos del Taigeto al oeste. La cota más alta alcanza los 2.407 metros y del Parnón al este, 1935, y que era regada por el río Eurotas. A la orilla de este, beneficiándose del fértil pero angosto valle que crea a su paso, apenas 18 kilómetros de largo por 10 de ancho, surgían las 4 aldeas que, junto a una quinta localizada 5 kilómetros más al sur, Amiclas, configuraron la ciudad de Esparta, también llamada Lacedemón. Al oeste del Taigeto se extiende la feraz región de Mesenia, auténtico granero de Esparta, anexionada por esta tras la Segunda Guerra Mesenia y solo liberada por el general tebano Epaminondas 3 siglos más tarde. Por el sur, la región se abría al mar por el amplio Golfo Laconio, flanqueado por los promontorios del Teraro al occidente y Malea al oriente. Este era un cabo de proverbial peligrosidad en la circunnavegación del Peloponeso, prolongaciones naturales de las cadenas montañosas mencionadas.
El principal puerto era el de Gitio, una ciudad perieca emplazada en la parte occidental del Golfo, a unos 40 kilómetros de Esparta. Por el nordeste, Laconia limitaba con la Argólide a través de la región de Sinuria, también llamada Tiriátide. Por el norte, la Esirítide constituía la vía de paso hacia Arcadia y por el noroeste, el área fronteriza con Élide era la Trifilia. El dominio sobre estas tres regiones era fundamental para Esparta, ya que garantizaba el control de las vías de comunicación hacia y desde el istmo de Corinto, eligiendo o evitando el aislamiento según exigieran las circunstancias. Esta importancia geoestratégica hizo de Sinuria y de Trifilia causa de continuas disputas fronterizas con argivos y eleos, respectivamente, dispuestos a aprovechar cualquier signo de debilidad espartana para reivindicar diplomática o militarmente su soberanía sobre estas regiones. Los esiritas, por contra, siempre fueron fieles aliados de los lacedemonios. El total del territorio controlado directamente por Esparta superaba, pues, los 8.000 kilómetros cuadrados, una extensión más que considerable habida cuenta del tamaño medio de los estados griegos, que le proporcionaba un nada desdeñable potencial en recursos humanos, agrícolas y minerales. La tierra era especialmente apta para el cultivo del trigo, la cebada y el olivo, mientras que el subsuelo encerraba una gran riqueza minera, sobre todo en hierro. Para finalizar esta introducción, es necesaria una justificación de los límites cronológicos impuestos a nuestro estudio. De una parte, el siglo VIII posee una trascendental significación, no solo porque inaugura los tiempos históricos en los que la reaparición de la escritura y las decisivas transformaciones experimentadas por las diferentes sociedades griegas, la espartana incluida, permiten pisar un terreno más firme en una reconstrucción mínimamente coherente de su pasado frente a la imposibilidad de hacer lo propio con los casi ignotos periodos anteriores, sino también, y con mayor razón, porque es el momento en que tiene lugar la formación del Estado lacedemonio, es decir, de la entidad política conocida como Esparta, en el marco del proceso de configuración de los rasgos culturales que le serán consustanciales. De otra parte, no hemos tenido dudas en dejar que el terminus de nuestro trabajo acompañe el final de la independencia política espartana a la extinción de ese bien tan preciado que era la autonomía, la libre capacidad de los ciudadanos para gobernarse a sí mismos sin injerencia externa. El asesinato en el año 192 de Nabis, el rey revolucionario que hizo un último y desesperado intento por frenar el irreversible proceso de declive en que Esparta estaba sumida, supondrá a la postre la integración del Estado lacedemonio en las estructuras federales de la Liga Aquea hasta la desaparición de esta en 146, cuando la destrucción de Corinto, capital de la Liga, en Oriente, y de Cartago, en Occidente, dejan a Roma como única dueña del Mediterráneo. De ahí en adelante, la suerte de Esparta, como la de toda Grecia, estará indisolublemente unida a la del imperio construido por Roma.